Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a LIEAD en tu casa. Soy la profesora Alejandra Ramos. En esta ocasión, trabajaremos sobre el eje de lengua y comunicación con el módulo Saber Leer, en el que aprenderás a realizar una práctica más eficiente, placentera y útil de la lectura, hasta convertirla en un hábito que transforme tu vida. Este módulo la conforman 3 unidades. Hoy veremos la primera de ellas, titulada Lectura de ojeada para seleccionar, la cual centra su atención en un estilo de lectura que ayuda a tener una idea global de los textos. Esta unidad contiene 4 temas y los mencionaremos a continuación. Tema 1, la lectura, una puerta a la imaginación. Tema 2, leo para informarme. Tema 3, leo para disfrutar y decidir. Tema 4, leo para tomar posición. Ahora veamos cuáles son los propósitos. Reconocerás los elementos de un texto para comprenderlo e interpretarlo mejor. Reconocerás las características de la lectura de ojeada y su función en la revisión de textos. Utilizarás la estrategia de predicción al leer diversos textos que mejoren tu desempeño en todos los ámbitos. Reconocerás las características de textos descriptivos, narrativos y argumentativos. Te invito a que te quedes con nosotros. Ten tu libro a la mano o escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Estoy segura que al final no solo aprenderás, sino también disfrutarás de la buena lectura. Iniciamos. Tema 1. La lectura, una puerta a la imaginación. Leer es algo que nos permite conocer personas y lugares, incluso reconstruir épocas. Durante la lectura de un texto, nuestra imaginación, experiencias previas y sensaciones recrean el mundo. Pero, ¿qué es leer? Por favor, observa el siguiente texto. Es un fragmento tomado del libro Relatos Zapotecos. Ahora observa el texto tomado de una página de internet. Por último, observa el texto tomado de la revista Arqueología Mexicana. ¿Pudiste leer todos los textos anteriores? ¿En cuál de los 3 comprendiste el mensaje? Claro, seguramente el castillo de Chapultepec, a menos que conozcas zapoteco o italiano. Entonces, ¿qué fue lo que te permitió interpretarlo? El idioma, por supuesto. Leer es comprender el significado de un texto, lo cual implica usar nuestros recursos intelectuales. Es comprender el significado de un texto y la comprensión surge de la interpretación que nosotros le damos. Busca la página 11 de tu libro y responde. ¿Qué es para ti leer? Para mí significa comprender e interpretar el mensaje escrito, entender todo lo que uno lee y aunque no siempre entendamos lo leído, es importante pronunciar el sonido de las letras correctamente. Además de que podemos aportar algo sobre el tema que leemos cuando sabemos, aunque sea un poco, y relacionar nuestras emociones y pensamientos con el texto. La lectura nos permite viajar hacia el pasado o al futuro y conocer otras culturas, personas, tradiciones, sin movernos de nuestro lugar. Te invito a conocer los materiales de nuestro módulo. Observa las portadas. ¿Qué incluirá el disco compacto Voces e Historias? ¿De qué tratará el folleto Entretenimientos? ¿Qué esperas encontrar en la revista Dilema? ¿O qué te sugiere la portada del libro del adulto? Veamos qué encontrarás en la antología La sabiduría del mundo en 40 lecturas. Este ejemplar es una recopilación de fábulas, leyendas, parábolas, frases célebres y cuentos que narran experiencias problemáticas, las cuales nos sirven como una guía cuando se enfrentan situaciones similares,
ya que mediante la lectura se adquieren conocimientos interesantes que pueden compartirse con otras personas. Al leer, también nos involucramos emocionalmente con el texto, lo disfrutamos. A veces estamos de acuerdo con el autor, otras en franco desacuerdo. Además, experimentamos sentimientos de acuerdo al texto. Por eso, podemos decidir que nos relacionamos como personas totales con el texto que leemos, porque utilizamos nuestro razonamiento y nuestras emociones. Leer es un proceso de interacción entre el texto y el lector, guiado por los propósitos que mueven al lector. Para cada uno de nosotros, la lectura puede proporcionar experiencias diferentes. De hecho, también hablamos de que se leen las emociones, los afectos, las percepciones que tenemos en distintas situaciones y momentos. Te invito a realizar las actividades de las lecturas por las playas del Mar de Cortés y el pectoral del Sumo Sacerdote. Escucha la ambientación, el regreso, que aparece en la sección Historias para Imaginar, dentro del folleto Un Mundo de Entretenimiento. Durante la lectura, es probable que encuentres palabras que no entiendas. Subráyalas, intenta saber el significado a partir de la información del texto. Si esto no es posible, busca el significado en el diccionario. En nuestra vida cotidiana hay muchas actividades en las que leemos distintos textos por diferentes razones. Es decir, decidimos qué cosa leer y también decidimos qué vamos a hacer con la información que nos ofrecen los textos. Entre más claro sea el propósito que tenemos para realizar una lectura, más fácil identificaremos el contenido de un texto. Además, nuestros previos conocimientos nos ayudan a comprender mejor lo que leemos. Al leer, en ocasiones, el desconocimiento del tema, lenguaje elevado o palabras desconocidas nos impiden comprender el texto. Por eso es importante estar atentos a lo largo de la lectura y, si es necesario, auxiliarnos con diccionarios, libros o enciclopedias sobre temas específicos. Para complementar lo que hemos visto, lee en tu revista Dilema la sección titulada 10 consejos para obtener placer con la lectura. Si tenías dificultades para leer, verás que disminuirán. Tema 2. Leo para informarme. La lectura de ojeada en textos como reglamentos, instructivos y listas nos dan una idea general sobre su contenido. Se lleva a cabo de forma rápida y toma en cuenta elementos globales de los textos que ayudan a suponer qué información podemos encontrar. Cuando tienes un texto frente a ti, ¿qué haces para tener una idea general de él? Da una mirada rápida a las siguientes imágenes y responde. ¿Qué documento debe revisar Amelia para saber si su hijo fue aceptado en la secundaria técnica? Correcto, la lista de alumnos aceptados que se encuentra en el lado izquierdo de tu pantalla. Pero, ¿qué te ayudó a encontrar la respuesta? Los encabezados, las letras mayúsculas, las imágenes, el orden alfabético y las siglas son algunos elementos, entre muchos más, que nos permiten realizar una lectura de ojeada y conocer de manera general la información que contienen los documentos que utilizamos cotidianamente. La lectura de ojeada nos da una idea general del texto. Este es un primer acercamiento que consiste en revisar de forma integral todo el material y nos permite saber mediante el título, las imágenes o las palabras
quién lo escribe o quién envía. En algunas ocasiones, este tipo de lectura permite reconocer, de acuerdo con nuestro propósito de lectura, cuáles son las restricciones, condiciones o advertencias que el texto exige. Después, podemos profundizar para tener certeza de la información que contiene. Lee rápidamente el siguiente encabezado: Contrato colectivo de trabajo. ¿Qué tema abordará este texto? Claro, seguramente habla de los acuerdos entre un trabajador y su empleador. Ahora bien, ¿qué piensas que vas a encontrar en este texto titulado De pelos? Tal vez estás pensando en una noticia de gran impacto o algo muy emocionante. Pues, ¿qué crees? Este artículo habla del cabello como un fenómeno biológico en hombres y mujeres. ¿Coincide con lo que habías predicho? Hacer predicciones implica correr riesgos, pues por definición no existe exactitud total, pero sí un involucramiento con el texto. Las predicciones que se llevan a cabo no son absurdas. Con la información disponible, título e ilustraciones, formulamos expectativas que podrían cumplirse. Es decir, aunque no sean ideas exactas, permiten acercarnos al texto. Toda lectura es un proceso continuo de formulación y verificación tanto de ideas previas como de predicciones sobre lo que sucede en el texto. Es decir, no leemos pasivamente, sino que vamos pensando e imaginándonos lo que sigue, para luego comprobar si teníamos razón o no. Ahora veamos de qué manera aprovechamos la información que obtenemos de alguna fuente. Algunos textos buscan dar a conocer las características de sucesos o hechos. La descripción que hacen suele ir de lo general a lo particular. Los contratos, los instructivos, las identificaciones, los recibos y los reglamentos, entre otros, utilizan con frecuencia este tipo de texto. Veamos la siguiente situación. Juana trabaja en una fábrica de plásticos y se encarga de verificar el ensamblaje, por lo que requiere revisar que las máquinas funcionen perfectamente. Cuando la contrataron, le dijeron que le pagarían semanal, así que todos los sábados pasa a la caja a cobrar su sueldo. Durante su estancia en la fábrica, debe portar su identificación y cumplir con el reglamento establecido. Busca la tabla de la página 49 de tu libro y complétala con base a la información que acabamos de leer. Veamos, ¿qué documento es el que describe el procedimiento para armar máquinas y se utiliza para asegurar su funcionamiento? Muy bien, el instructivo. Así, al concluir esta sesión, termina de realizar esta actividad. Pasemos al tema 3. Leo para disfrutar y decidir. La narración de un texto nos permite resaltar de manera oral o escrita los acontecimientos ocurridos en una determinada situación de la vida diaria. Los escritos que más se utilizan en la narración son cuentos, leyendas, novelas, fábulas, historietas y relatos, incluso las cartas. En ellos, la lectura de ojeada nos permite formarnos una idea general de la cual es la trama de la historia. Para que esto ocurra, es necesario tomar en cuenta algunos elementos, ya que estos nos ayudarán a suponer la información que encontramos. Observa los siguientes títulos de algunos cuentos. ¿En cuál de ellos crees que se cuente sobre un árbol? Por supuesto, el cedro vanidoso. ¿Y en cuál de ellos crees que se hable del aspecto físico de algo o de alguien?
en la falsa apariencia, ¿verdad? Así, algunas partes del libro que nos ayudan a formar una idea general del contenido son la portada, el índice, la presentación, el prólogo o la introducción, ciertos fragmentos, imágenes y la reseña, que generalmente aparece en la contraportada. Busca la página 59 de tu libro e identifica las opciones que nos permiten tener una idea general de los textos que cuentan o relatan historias. Ahora, por favor, observa la imagen y veamos qué están haciendo las personas. Lo que el anciano expresa es, bueno, pero tenemos que pensarlo muy bien. Además, en su carta a Rosario nos dice, mientras que la anciana comenta, no sé qué vamos a hacer. Juan llega la semana que entra y tenemos que tomar una decisión. ¿Qué relación crees que tengan entre sí Juan y Rosario? Al parecer, se avecina un conflicto. Para saber, tendríamos que revisar el contenido de ambas cartas. Una carta es un escrito dirigido a una persona ausente para contar nuestras vivencias. Los elementos indispensables en ella son fecha, a quién se dirige, o sea, el destinatario, nombre de quien escribe o remitente y el mensaje. Para enterarte de la situación de la que hablan los ancianos, echa un vistazo a las cartas en las páginas 62 y 63 e identifica si éstas cumplen con los elementos mencionados anteriormente. Cuando contamos algo que vivimos, estamos narrando. El texto narrativo informa sobre las acciones humanas reales o imaginarias. Gracias a la narración, compartimos experiencias y conocimientos que nos aportan un nuevo saber y entendimiento. Los textos narrativos son una sucesión de acontecimientos que tienen al menos un personaje y por medio del cual se cuenta una historia con un principio y un fin. La narración oral, informal, los relatos sobre la vida, los cuentos, las noticias, las películas o las novelas son muestra de este tipo de texto. Ahora bien, ¿en dónde vives? ¿Cuentan historias o leyendas? ¿Cuáles? ¿Quiénes las cuentan? ¿Para qué las cuentan? Te invito a que escuches el relato titulado El mole de guajolote, contenido en el disco compacto Voces e Historias. Si es posible, escúchalo en compañía de familiares o amistades. Si no, compártelo con ellos relatándoles tú mismo la historia. En la actualidad se han recopilado de forma escrita las historias, leyendas, mitos, cuentos y relatos que antaño nos contaban nuestros padres y abuelos para dejarlos como herencia de vida a futuras generaciones. Algunas personas han preservado la costumbre de reunirse para escuchar historias y relatos de vida. Otras utilizan la lectura en voz alta como medio de expresión para promover así la cultura escrita. ¿Tú en qué situación has tenido que leer en voz alta o has escuchado a alguna persona leer en voz alta? La lectura en voz alta propicia la convivencia, por ello algunos padres aprovechan este medio para estrechar lazos de afecto con sus hijos e hijas al compartir historias y otras más para proporcionar información a los miembros de una comunidad. Cuando una persona lee en voz alta a otras, les dedica parte de su tiempo, propicia momentos de calma y seguridad, demuestra afecto, atención y cariño. Además, es la intermediaria entre el autor y la persona que escucha.
Sin embargo, la comprensión del mensaje depende en gran medida de la oralización que haga la persona lectora. Por ello, te recomendamos que antes de leer tengas disposición en comunicar tu placer por la lectura. Conozcas previamente los textos que leerás en voz alta. Elijas textos fascinantes y cortos. Que mientras lees, digas el título y preguntes de qué tratará la lectura. Que leas dando expresión a la voz, leyendo despacio o rápido en los momentos más emocionantes. Que te detengas en cualquier punto de la lectura y preguntes qué creen que pasará. Que en algunas ocasiones corrobores si se cumplieron las predicciones. Que dramatices los diálogos y que reconstruyas brevemente las historias que escucharon. Pasemos al tema 4. Leo para tomar posición. Leer de ojeada en textos argumentativos como artículos de opinión, debates, propaganda, entre otros, permite deducir las posturas o posiciones que orientan las ideas, comentarios y puntos de vista en relación con un tema. Observa, por favor, la siguiente imagen. ¿Cuál de los textos que aparecen contiene un argumento? La argumentación permite justificar nuestros pensamientos o comportamientos. Se utiliza para persuadir con nuestros puntos de vista a los demás. De hecho, busca influir en el comportamiento de los otros para que puedan tomar mejores decisiones. En el texto de El Informante, vemos que hay quien asegura que se compensaría el daño ecológico ante la privatización del Cerro de la Silla. Pero por otra parte, los pobladores se niegan a esta acción. Los artículos de opinión señalan la posición de los actores del tema en cuestión y además expresan uno o varios puntos de vista. El lector se relaciona con el texto en función de los argumentos presentados, tomando así una postura acorde o discorde a la planteada por el autor. Lee rápidamente el siguiente texto y selecciona la opción que responda la pregunta. En el volante rescatemos nuestros bosques. La postura es de abandono, de defensa o de adhesión. Muy bien, la opción correcta es la C, adhesión, porque invita a unirse a defender una causa. Los textos argumentativos expresan opiniones para convencer. Entre ellos, podemos encontrar los artículos de opinión, crítica, ensayos, discursos y publicidad. Los argumentos siempre deben estar relacionados con el tema que se está tratando. Y cuando defendemos una idea o una opinión, es importante aportar las razones que lo justifiquen. Algunos textos tienen la función de informar, ya que dan a conocer el mundo real. Así que para poder referir este mundo, se debe manejar un lenguaje conciso y claro. Con esto hemos llegado al final de la unidad 1. Ahora te invito a que sigas trabajando en casa para que realices la autoevaluación que se encuentra en las páginas 84 a la 90. Después, verifica tus respuestas. Si tienes dudas, contacta a tu asesor. Y algo más, no dejes de cuidarte. Recuerda que juntos y solidarios saldremos adelante. Nos vemos en la próxima sesión.